Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo integral en vivo. En la clase de hoy vamos a estudiar lo que son métodos numéricos para integrales definidas. Vamos a estudiar dos tipos de métodos numéricos, que son el método de los trapecios y el método de Simpson, o la regla de Simpson. En la descripción del video van a poder encontrar el minuto a minuto por si desean saltar directamente a alguno de los temas en particular. Entonces, comenzamos la clase. Muchachos, entonces copiemos como título métodos numéricos en integrales definidas. Métodos numéricos en integrales definidas para ver en qué consiste eso. Hasta ahora veníamos estudiando integrales definidas, las integrales definidas para calcular áreas. Ahora la idea es utilizar una técnica que son métodos numéricos, que se denominan métodos numéricos o métodos aproximados. Métodos numéricos que son métodos aproximados para calcular, integrales definidas. A ciertas integrales resulta que no son muy fáciles de resolver. Recordemos que cuando nosotros calculamos un área bajo una curva, esto representa la integral desde A hasta B de una función f de x por dx. Pero para resolver esto estamos sujetos a calcular la integral indefinida. La integral indefinida, o sea, que tenga solución esta integral. Y eso es lo que se denomina igual a una función f de x evaluado entre a y b, ¿sí? Recordemos en las clases pasadas, y esto simplemente era evaluar f de b menos f de a. Esto es lo que se denomina, para que tomen nota ahí de las clases pasadas, esto es lo que se denomina el teorema fundamental del cálculo, que creo que no se los había mencionado. Esto se denomina, por si lo encuentran en la teoría, teorema fundamental del cálculo. Y está sujeto a que necesitamos calcular esta integral, la integral definida, como integral indefinida, calcular este f mayúscula de x. Resulta que hay ciertas integrales que no son como fáciles de resolver. Y en ese caso en donde tenemos que recurrir para calcular áreas a métodos aproximados o métodos numéricos. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Decimos, entonces consideremos una función y igual a f de x. Vamos tomando apuntes. Una función y igual a f de x definida en un intervalo a, b cerrado. En un intervalo a, b cerrado. Y queremos utilizar métodos aproximados, métodos numéricos para calcular esta área. Entonces, tomamos la regla y vamos a trazar el caso general. Entonces, tracemos nuestro plano XY, y sobre él vamos a representar una función. Entonces, digamos, acá tenemos esto, tenemos una función. Tomemos ahí entonces, representemos la gráfica desde un intervalo desde un valor A, tengo esta función, hasta un valor B, por aquí cualquiera. Hagámoslo más o menos amplio, hagan más o menos amplio la gráfica porque vamos a empezar a llenarlo de detallitos. Y en este intervalo está definida nuestra función y igual a f de x. Hasta el momento era lo que veníamos con el concepto de área bajo la curva, esta área es la que nos interesa calcular, y habíamos en alguna ocasión utilizado el método de las sumas de Riemann, ¿recuerdan? Entonces las sumas de Riemann eran para calcular una área bajo la curva por particiones. La idea de los métodos numéricos es también utilizar ciertas particiones. Entonces, el primer método se denomina, coloquemos aquí a un lado, método de los trapecios. Método de los trapecios. Resulta que el método que habíamos visto antes con las sumas de Riemann, lo que hacíamos era descomponer el intervalo A, B
en subintervalos, intervalos más pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, acá, en n subintervalos, supongamos que aquí n veces, coloquémoslo acá indicándolo, n subintervalos, de tal manera que cada uno, ¿sí? Bueno, eso, bueno, me van frenando, van poniendo el freno aquí por si de pronto voy a acelerar. Vamos haciendo ahí la gráfica y vamos identificando, vayan haciendo eso, Lady Tatiana, vayan identificando acá. Entonces, el intervalo A, B, vamos a descomponerlo en n subintervalos. ¿Listo? Vayan haciéndolo ahí. N subintervalos. Y ahora, a partir de cada uno, en el procedimiento de las sumas de rima, lo que hacíamos era descomponerla en rectángulos. ¿Recuerdan? En pequeñas barras rectangulares. Pero eso nos genera un error aquí por debajo. Vamos trazando las diferentes alturas desde este punto acá, hasta ir tocando la función. Vamos trazando ahí pequeñas alturas hasta tocar la función en cada punto, hasta llegar a la función. Entonces lo que hacíamos normalmente era trazar barras rectangulares por debajo o por encima, y esto nos genera un área aproximada de esta manera. Pero ahora, ¿qué pasaría? Eso es con rectángulos. ¿Qué pasaría si en lugar de barras rectangulares generamos barras trapezoidales? Primero tenemos que recordar qué es un trapecio en geometría. ¿Se acuerdan la forma de un trapecio? Sí, miren, a ver, voy a mirar en el chat. ¿Qué tanto recuerdan de trapecios? ¿Cómo se obtienen estos trapecios? Vamos a unir estos dos puntos, ya no con un rectángulo, una línea horizontal, sino una recta que una estos dos puntos. Luego estos otros dos puntos. Y así sucesivamente. Vamos uniendo a través de las rectas, y cada figurita de estas, si nosotros la resaltamos, cada figurita de estas representa un trapecio. Trapecios, a ver qué me dicen por acá. A ver, recordando. Bueno, tiene la idea, pero apuntémosla por acá, resaltemos acá. Estos son pequeños trapecios. La figura de un trapecio, vamos a hacerla por aquí a un ladito. La figura de un trapecio es de esta manera. Si lo dibujamos horizontal, sería así. Como una barrita de chocolate también, pero no es rectangular perfectamente, sino que tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Esa es la característica de los trapecios. Cada trapecio de estos tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Ahora entonces, ¿cómo se calcula el área de un trapecio? Apuntémosla por aquí a un ladito. ¿Sí? Entonces es dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Muy bien. El área para un trapecio tiene esta fórmula por aquí. Eso, muy bien. Base, eso tiene que ver con una base mayor. Santiago nos está colaborando aquí con la fórmula. Algo así. Tiene que ver, vamos a identificarla acá como en términos de base mayor, una B mayúscula, una base menor, ¿sí? Y una altura H. Resulta que la fórmula, estamos muy cerca, Santiago, es A más B, bueno, sería base mayor más base menor sobre 2 por altura. Esta es como la fórmula general para que la apunten ahí y para que la tengan presente. Es como la semisuma de las bases, base mayor, base menor, sobre 2. Base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Entonces, ahora miremos estos trapecios en forma vertical. ¿Sí? Casi, eso, casi, estuvimos cerca, muy bien. Nos faltó pues nada más la altura. Listo. Miremos estos trapecios, ya no de forma horizontal, sino de forma vertical. Aquí, de forma vertical. Cada uno de estos tiene, entonces le vamos a aplicar esta fórmula que aparece acá. Para cada uno de estos trapecios que tenemos acá, vamos a aplicarle esta fórmula.
Y vamos a considerar entonces, por ejemplo, digamos que este es nuestra primera área. Entonces vamos a enumerar así como área 1, aquí de adentro, área 2, área 3, etcétera, etcétera, y colóquenle así puntos suspensivos sobre la gráfica. Y vamos a ir calculando aquí cuál sería, por ejemplo, el área 1. Entonces vamos a considerar la fórmula. Bueno, tenganla presente aquí, la fórmula de base mayor más base menor. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Digamos que la altura de la función, digamos que en este punto A, vamos a cambiarlo aquí, colóquenle ahí de poquito, que es x sub 0. Colóquenle ahí un x sub 0 al primer valor, que este es el valor de A. Llamémoslo x sub 0. Esta altura, como está delimitada por la función, será, colóquenle ahí sobre la gráfica, f de x sub 0. La alturita, esta primera altura que aparece acá. F de x sub 0. Ahora, en este otro punto, digamos que esto es x sub 1. Y la altura de la función será, por lo tanto, vayan colocándolo ahí, yo les advertí que hicieran amplio el gráfico, ¿cierto? Que por f de x sub 1, la altura de esta función aquí en esta posición, luego viene aquí x sub 2, y su altura hasta este punto será f de x sub 2, y así sucesivamente, x sub 3, etcétera, etcétera. Aquí coloquémosle f de x sub 3, puntos suspensivos, ¿sí? Hasta llegar a, en la última, resaltémosla acá, en este último trapecio va a ser f de x sub n. F de x sub n, colóquenle ahí, por favor, ahí, en sus gráficas, f de x sub n, y en lugar de b, de bajito, colóquenle ahí x sub n. Este sería el f de x sub n, la altura, y el valor de x aquí, en lugar de b, vamos a colocarle x sub n. De tal manera que en el anterior, por ejemplo, sería x sub n menos 1, indicando que hay n intervalos, el número de particiones. Muy bien, entonces vamos a identificar aquí cuánto medirá cada una de estas longitudes. Cada una de estas longitudes vamos a suponer que son iguales y vamos a medirlas como si fuera delta x. Vamos a colocarle aquí delta x. Esto mide delta x y otro delta x y otro y otro y otros puntos suspensivos. Un incremento en x. Entonces, ese incremento en x es conocido porque lo podemos calcular a partir del tamaño del intervalo y a partir del número de intervalos. Bueno, estamos, entonces vayan colocando aquí estas propiedades, vayan colocando aquí estas diferentes alturas y aquí también, por ejemplo, en el penúltimo, colóquenle aquí f de x sub n menos 1, indicando que todas estas alturas están definidas por la función. Entonces vamos a aplicar la fórmula del trapecio, la fórmula que habíamos colocado, apuntémosla por aquí a un ladito, apuntémosla por aquí como área de trapecio, por aquí como para tenerla presente. Área de trapecio es igual a base mayor más base menor sobre 2 por altura. Apuntémosla por aquí para que la tengamos presente y vamos a aplicarla a cada una de estas áreas. Entonces, al área 1, el área 1, ¿cuánto nos va a medir? Va a ser, entonces miremos, la base mayor y la base menor son las dos alturas, realmente, las dos alturas de la función, que sería f de x sub 0, vamos apuntándola acá, f de x sub 0 más f de x sub 1, porque estamos mirando el trapecio vertical, más f de x sub 1 sobre 2 por esta altura. Esta altura a la final se transforma, como es el trapecio está vertical, esta altura viene siendo realmente delta x, para que tengan presente ahí, delta x. Así sería f el área sub 1, f de x sub 0 más f de x sub 1 sobre 2 por altura, o sea, por delta x. Nuestras alturitas, las alturitas de estos trapecios son
este delta X que tenemos ahí. ¿Estamos? Sigamos entonces. Hagamos de manera análoga área sub 2. Área sub 2. El área del segundo trapecio. Entonces va a ser f de x sub 1 más f de x sub 2, f de x sub 1 más f de x sub 2 sobre 2 por delta x. Y seguimos. Área sub 3. Área sub 3. Entonces, área sub 3 sería, en secuencia, la siguiente sería el área f de x sub 2, el área sub 3 sería con f de x sub 2 más f de x sub 3 sobre 2 por delta x, ¿sí? Etcétera, 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 etcétera. Entonces la idea es, miremos a ver qué elementos comunes hay con todos estos. Ahí, si yo sumo el área total, la suma de estos trapecios me va a generar una forma aproximada para calcular esta área que tengo acá. Y miremos a ver qué elementos comunes hay acá entre todos estos, qué factor común tenemos por acá. Miremos que tenemos como factor común delta X, ¿sí? Tenemos el factor común delta X sobre 2, miren, sobre 2, sobre 2, sobre 2. O sea que todos tienen ese elemento común. Entonces, si nosotros vamos a agruparlo, ya podemos borrar esto acá para deducir la fórmula. Para deducir la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, el área total A, vamos a escribirla de la siguiente manera. Área es igual. Vamos sumando factor común delta X, delta X, delta X, delta X, delta X, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Entonces, delta X medios, factor común de. Por aquí tenemos un f de x sub 0. Entonces escribimos f de x sub 0 más, por aquí tenemos un f de x sub 1. ¿Cuántas veces está? Una por acá y otra por acá. F de x sub 1 dos veces, o sea que sería más 2 veces f de x sub 1 más el f de x sub 2 se repite en este y se repite en el siguiente y así sucesivamente, o sea que seguiríamos más, entonces vamos a borrar acá, el siguiente quedaría dos veces f de x sub 2 más 2 veces f de x sub 3, etcétera, 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 etcétera. Y solo en el último trapecio, bueno, lo borré acá, en el último trapecio va a terminar, el penúltimo valor sería dos veces f de x sub n menos 1 y el último termina f de x sub n. F de x sub n, para que tengan en cuenta. Cierro corchete. Entonces, el primero y el último tienen coeficiente 1. Y los intermedios tienen coeficiente 2, 2, 2, 2. Esta es la fórmula que me permite calcular un área bajo la curva por método de los trapecios. Esta es el área. Esta es la fórmula que vamos a tener presente y que la vamos a llamar método, colóquenle ahí, enciérrenla, resáltenla bien bonita y decimos este es el método de los trapecios para calcular integrales definidas en forma aproximada a través de una aproximación. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Tengan en cuenta ya la fórmula bien bonita, familiarícense ahí con este método. Pero antes del ejemplo, ¿sí? Preguntan por aquí, Santiago, a ver, ¿cómo es la pregunta? Nos dice, la pregunta es, nos dicen por aquí, ¿por qué? ¿En qué termina profe, ¿en qué termina la fórmula? Ah, aquí f de x sub n, sí, f de x sub n, correcto, sí, sí, eso sí.
f de x sub n, así termina la fórmula. Aquí es, el anterior es 2 veces f de x sub n menos 1 más f de x sub n, ¿sí? El primero, con mucho gusto. El primero es f de x sub 0, el último f de x sub n, para que tengan en cuenta. Y los intermedios tienen coeficientes 2, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3, con coeficientes 2. Ese es el método de los trapecios, de esta manera. Vamos a verlo ya de un modo práctico, pero con los pasos. Se me olvidaba, coloquémosle los pasos a seguir. El método de los trapecios, cuando nos pidan un ejercicio de método de los trapecios, el primer paso, apuntémoslo, numerémoslo así como con pasos. El primer paso consiste en definir un n, definir n, o sea, el número de particiones. N es el número de particiones, para que tengan en cuenta. Número de particiones. ¿Cuál valor uno puede seleccionar? Como es un método aproximado, no puede ser ni demasiado porque se nos extendería, porque hay que calcular cada una de estas funciones, de estos valores de las funciones. Habría que calcular n valores, ni mucho ni poco, ni muy poco porque nos perderíamos aproximación, ni mucho porque nos extenderíamos y se nos acabaría la clase y no calcularíamos nada. Entonces puede ser n igual a 4, 5, 6, ¿cierto? Cualquier valor, un valor así más o menos decente, mejor dicho. Entonces, primero definir un n. Segundo paso, para el método de los trapecios. El segundo paso es calcular, apunten ahí, tomen apuntes, calcular el tamaño delta x, el tamaño del espesor que vamos a definirlo. Entonces, calcular delta x. ¿Cómo se calcula delta x? Es b menos a sobre n, el valor de n que definí acá. Este es como el paso, los salticos que vamos a ir dando para generar lo que es el siguiente paso, que es generar una tabla de valores. Tercer paso, tabla de valores. Tabla de valores. La tabla de valores, entonces va a ir de la siguiente manera. Va a ser una tablita de x contra f de x. X contra f de x. Así. Vayan trazándola ahí. Una tablita de x contra f de x. En donde aquí empezamos con x sub 0, que es el primer valor. Luego x sub 1, x sub 2, etcétera, 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 etcétera. Hasta x sub n menos 1. Hasta llegar al último valor, x sub n. Y tengan en cuenta que x sub 0 es el límite inferior, eso es a. Colóquenlo a un ladito ahí, a. Y el último valor tiene que ser b, de la integral que deseemos calcular. Vayan tomando nota aquí. Luego, entonces, empezamos a rellenar, ya con calculadora, que aquí es donde vamos a necesitar la calculadora, a rellenar estos daticos acá, ¿sí? Ya depende del ejercicio. Rellenar esta tabla de valores de esta manera, vayan tomando apuntes ahí. Y para pasar al cuarto paso, que el cuarto paso es utilizar ahí sí esta fórmula que es el método de trapecios. Método de trapecios, método de los trapecios. Que el objetivo es descomponer el área en trapecios, justamente, con esta fórmula. Esta es la fórmula indirectamente, esta permite calcular eso. Bueno, ya tomaron nota aquí de esto, de estos pasos, porque la idea es que ir a aplicarlos. Vamos a aplicar esos pasos para un ejemplo particular. Hagamos el siguiente ejemplo, entonces borramos acá, en donde vamos a calcular usando el método de los trapecios. Vayan tomando nota ahí del ejemplo. Entonces, usando el método de los trapecios, calcular en forma aproximada. Nos piden calcular en forma aproximada integral de, por ejemplo, integral de 1 a 4 de la raíz cuadrada de x más 1, por ejemplo, por dx. ¿Sí? Vamos a hacerlo utilizando el método de los trapecios. Esta tiene su procedimiento exacto, ahorita lo comprobamos,
pero utilizando el objetivo método de los trapecios, para que tengamos en cuenta. Entonces, los pasos, familiaricémonos con estos pasos para obtener en forma aproximada esto. Primero que todo, definir n. Definir n. N es el número de particiones. Entonces dijimos acá, pues, escojan un valor de n, a ver, ni mucho ni poco. A ver, miro por aquí en el chat qué valor de n les gustaría. Tengan en cuenta que ese n me definirá el número de cálculos que tengo que realizar. Aquí, Santiago me sugiere 5. Daniel 5, Santiago 4, bueno. Está bien, hagámosle pues 3, dice ayer, como que estamos ya. No, tampoco, tampoco. Hagámosle pues con 5, pues, ya que, como para que no se quede ni muy grande ni muy pequeño. Vamos a seleccionar n igual a 5 para negociar acá. Hagamos un negocio aquí con n igual a 5, por ejemplo. ¿Listos? Entonces, con n igual a 5, ese es el primer paso. Vayan enumerando aquí los pasos. N igual a 5. Ahora, entonces, listo el primer paso. Definir número de particiones que queremos seleccionar. Segundo paso, calcular delta de x. Calcular delta de x. Entonces, segundo, vayan haciéndolo así paso a paso para que lo tengan ahí en sus apuntes. Delta de x, ¿a qué es igual? Entonces dice aquí, b menos a sobre n. B menos a sobre n son los límites que tenemos acá. Este es el A, coloquémoslo aquí a un ladito como para que lo tengan ahí en el procedimiento. Este es mi A, el límite inferior, y este es mi B. Entonces, apliquémoslo acá. B menos A sería 4 menos 1, 4 menos 1, sobre el N que decidí seleccionar acá. ¿Sí? Miren a ver si se alcanzan a ver. Dicen por acá que no se ve el límite B. Aquí, me lo bajo un poquito. Ahí, miremos a ver. Listo, bueno. Aquí, entonces el valor de B, que es este que tenemos acá, B es 4. Entonces sería 4 menos 1 sobre N, el N que teníamos acá, que lo acabamos de decir, 5. En final, ¿cuánto nos da entonces ese delta X? 3 quintos, muy bien. Este es el valor que vamos a ir incrementando en la variable. 3 quintos. Listo el segundo paso. ¿Qué aproximado? Eso, si queremos tomarlo. Vanessa, ¿cuánto da 3 dividido quinto? Nos dice que es 0.6. Listo. Tomemos ese 0.6. Muy bien. Entonces, delta X son los incrementos en la variable que tenemos que ir tomando. Entonces, siguiente paso, vamos a borrar por aquí esto ya. Y el siguiente paso es construir esta tabla de valores. Entonces, coloquémosle ahí, si quieren, apunten ahí. Tercero, tabla de valores. El tercero, hagámoslo con este otro color. El tercero, tabla de valores. Veamos cómo se construye la tabla de valores para el método de los trapecios. Entonces, vamos a hacer una tablita de X contra f de x. X contra f de x, ¿sí? Voy a esperar ahí a que ustedes vayan haciendo la tablita de x contra f de x. Voy a ir borrando acá para ir ganando espacio. Ya definimos este primer paso, que es el número de particiones. Siguiente paso, que era calcular delta x. Listo. Vamos para el tercer paso, construir nuestra tabla de valores, en donde voy a ir incrementando la variable. Los valores de x que voy a tomar son desde el primer valor, desde 1, el valor de a. Ese sería mi x sub 0. Ese sería mi x sub 0 para que tengan presente. Y voy a ir incrementando de a 0.6, de a 3 quintos, 0.6, o sea que sería, voy sumando, entonces me van colaborando ahí con la calculadora. 1 más 0.6, bueno, aquí sí me da 1.6. ¿Sí? Aquí tengan en cuenta aquí un buen espacio porque vamos a trabajar con 4 decimales aquí abajo. Tengan un buen espacio acá con 4 decimales. Hagámoslo más ampliecito porque nos vamos a llenar de numeritos acá. Después de 1.6, colabórenme, por favor. Voy a sumarle otra vez 0.6. Colabórenme ahí con los cálculos. Voy a ir mirando aquí en el chat. Voy a ir mirando aquí en el chat. Váyame ayudando ahí con las operaciones. Eso. Ah, bueno, ya están aquí. Uy, se me fue. Calma, calma, calma.
1.6, sigue 2.2, muy bien. Sigue 2.8, gracias Manuela. 2.8, uy, yo soy el que estoy demorado acá. 3.4, calma, 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 espérenme, no se me vayan. 3.4, luego sigue 4 y, sí, listo, sí, uy, sí, me está saliendo aquí competencia ustedes. 4. Bueno, ¿hasta dónde? Ah, bueno, pero espere, ¿hasta dónde termina? Hasta llegar al límite superior. Ahí es donde termina la tabla, ¿cierto? Ahí es donde termina la tabla, ¿sí? Entonces, por eso era llegar hasta 4. Entonces, este es como si fuera mi x sub 0. Si quiere, colóquenlo a un ladito ahí. Este primer valor, este era mi x sub 0. Este segundo, mi x sub 1, x sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. El último era x sub n menos 1 y x sub n. Colóquenle un ladito ahí como para que lo tengamos en cuenta. Preguntan por acá, Lady Tatiana. ¿No entiendes qué es lo que se suma? Ah, no, todavía no. Ah, aquí, para la secuencia. La pregunta, lo que se va sumando en secuencia es este 0.6. El 0.6 hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora voy sumando 0.6 en 0.6, o sea, el delta X. Entonces, 1 más 0.6, 1.6, más otro 0.6, 2.2, más otro 0.6, 2.8. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar al límite superior, hasta llegar a 4. ¿De acuerdo? Sería esa la pregunta. Mira, a ver, Lidia Tatiana. ¿Sí? Eso es lo que voy sumando. Voy sumándole delta X aquí. Ah, bueno, ok, listo. Entonces, este es el incremento que le voy a ir dando a la variable X definido por el segundo paso. Muy bien. Ahora, siguiente paso. Ahora sí, por favor, calculadora en mano. Entonces, aquí es donde voy a calcular la función f de x, es esta. Coloquémosla aquí debajito. F de x igual, sin integrar, es raíz de x más 1. ¿Sí? No, preguntan por acá que si hay casos donde no llegara al límite superior. La idea es que hay que trabajar con todos los decimales posibles y que siempre llegue al límite superior. O sea, que realmente siempre tiene que llegar al límite superior, para que tengan en cuenta acá. Entonces, si no llegara al límite superior es porque se perdieron decimales y lo ideal es trabajar, por ejemplo, con el 3/5, en el caso tal. Pero siempre, siempre, siempre hay que llegar al límite superior. ¿De acuerdo? Para que tengan presente acá. O sea que si no, habría que reflexionar y mirar a ver que no se hayan perdido decimales por ahí en mitad del camino, pero siempre llegar al límite superior. Entonces, siguiente paso, calculadora en mano, vamos a calcular raíz de x más 1 para cada uno de estos valores. Pues ya se me adelantaron, muy bien. Entonces, por ejemplo, la raíz de 1 más 1. Ah, por favor, con 4 decimales, porque vamos a hacer una con mucha precisión. Esto es de mucha precisión. Entonces, por favor, me van dictando ahí con 4 decimales. Eso. Entonces, nos dicen por acá 1.4142. Muy bien. 1.4142, ¿cierto? Trabajemos con 4 decimales. Eso, muchas gracias, Alexander. Gracias, Manuela. Ahora, con 1.6, entonces, por favor, aquí, raíz de 1.6 más 1, o sea, raíz de 2.6. Miren, a ver, con 4 decimales. Dice Alexander, 1.6124. Todos de acuerdo, miren, a ver. Listo, muy bien, eso, perfecto. Vanessa, Manuela también están de acuerdo, perfecto. Ahora con 2.2, entonces calculen aquí, raíz de 2.2 más 1, o sea, raíz de 3.2, 1.7888, perfecto. 2.8, raíz de 2.8 más 1, o sea, raíz de 3.8. A ver cuánto nos da por acá. Raíz de 1.9493. Muy bien, Juliana, gracias. 1.9493. 3.4. Con 3.4. Raíz de 3.4 más 1. 2.0976. 2.0976. Y por último, con 4, o sea, raíz de 4 más 1, o sea, raíz de 5. A ver qué dicen, 2.2360, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? 2.2360.
60, eso, estamos ágiles aquí, todos estamos aquí ágiles con la calculadora, muy bien. Esta es la siguiente, este era el tercer paso. El tercer paso era elaborar esta tabla de valores. Miren a ver si tienen preguntas hasta aquí, ¿sí? Porque ahora, entonces, ahora sí vamos a utilizar el método de los trapecios, que es la fórmula del método aproximado, en donde estamos descomponiendo el área en pequeños trapecios, trapecios verticales. Y la fórmula nos dice que esta área, o que esta integral, de una vez coloquémosla así. Entonces, cuarto paso, copiemos ahí, tomemos nota de cuarto paso. Integral de 1 a 4 de la raíz de x más 1 por dx, ¿sí? Es aproximadamente igual a. Entonces ahí la fórmula decía que era, bueno, la borré acá por el espacio, decía que era delta x medios. Vayan siguiendo la fórmula, apuntarla por acá, pues para que la tengamos acá. Decía que era delta x medios. Entonces aquí vamos a adaptarlo. Delta x medios, pero delta x, ¿cuánto nos dio? Delta x nos dio 0.6, o sea, 0.6 medios, 0.6 sobre 2. Abro corchete. Vayan siguiendo la fórmula que yo les dicté ahí, que es, el primer paso es f de x sub 0. ¿Sí? Vayan siguiendo la fórmula que les copié ahí. Entonces, f de x sub 0 es este valor de acá. Si que colóquenlo ahí debajito para que recuerden cuando vayan a estudiar, este es mi f de x sub 0. Ahí debajito del 1.4142. F de x sub 0. Entonces voy copiándolo acá. Esto viene siendo lo que nos dio acá, 1.4142 más, la fórmula aquí nos dice que es 2 veces f de x sub 1. Entonces, más 2 veces, 2 por, ¿y cuál es f de x sub 1? Eso, bueno, aquí ya me están dando resultados aquí, ahorita lo colocamos 0.6 sobre 2, nos da 0.3. Pero sigamos acá indicando inicialmente. F de x sub 1 es este segundo elemento. F de x sub 1 es 1.6124. ¿Sí? Eso, paso a paso, muy bien. Pasito a pasito, suave, suavecito, como nos están pidiendo acá. Entonces, 2 por 1.6124, que es este de acá, más la fórmula, vayan siguiendo la fórmula, yo creo que mejor la copio por acá toda, voy a mantenerla por acá, 2f de x sub 2 más etcétera, etcétera, y el penúltimo es 2f de x sub n menos 1, y el último f de x sub n. Cierro corchete. Esta era la fórmula que la teníamos, les había dictado ahorita, ¿cierto? Que hemos deducido ahí a partir de los trapecios. Entonces, simplemente el primero es normal, este primer valor. Y los demás, casi todos los demás tienen coeficientes 2, es 2 veces. Entonces, 2 veces 1.6124 más 2 veces 1.7888, 7888 más 2 veces, vamos acá, este es mi f de x sub 2, ¿sí? Etcétera, 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 más 2 veces 1.9493, 9493, más 2 veces, y así sucesivamente, 2 veces, 2 veces, 2 veces, 2 veces, más 2 veces. Seguimos, vamos siguiendo. Casi todo va con 2 veces, 2 veces este, 2 veces este, vamos acá, más 2 veces, copiémoslo por acá, más 2 veces, 2 por 2.0976, más, excepto el último sí va sueltico, solo, 2.2360. El último sí no tiene el 2 veces, sino que es solo así. Cierro corchete y entonces aquí es donde ya tenemos la fórmula, de tal manera que el penúltimo de aquí era f de x sub n menos 1 y el último era f de x sub n, como para indicar que este último valor era este y es con coeficiente 1. Entonces ya sería un boleto de calculadora bien interesante, que el que me lo haga se gana un premio. Miren, a ver, háganlo a ver aquí.
Entonces este punto 6 sobre 2 da 0.3, que multiplica A, ya es calculadora, calculando. Voy mirando acá en el chat cuánto les va dando. Miren, a ver, Oscar Felipe, a ver, todos ya con el 0. Ya con este 0.6 sobre 2, ¿cierto? 0.3, todo, ¿cuánto les dio? Oscar Felipe dice 5.5633. Vanessa nos dice 5.5639. A ver, pónganse de acuerdo, a ver, más o menos, porque la idea es con precisión, para mirarlo con precisión. A ver, traten de hacerlo con todos los decimales que aparezcan acá. A ver cuánto les da. A ver cuánto les da. Y ahorita lo vamos a comprobar. Este es un método aproximado, ¿sí? Voy a mirar varias respuestas. A ver, 5637 están por aquí. Va a tocar negociar. 5639 dice Juliana. Ah, veo varios 5639. Vamos a tomar pues ese. Sí, voy a mirar voy a darles la otra oportunidad a ver. 5.5639. Así como está, 5.5639. Y esto, como es un área, entonces vamos a tomarle unidades cuadradas. Tengan en cuenta, este es el valor aproximado de esta integral por el método de los trapecios. Este es el método de los trapecios. Este es el procedimiento. Simplemente es delta x sobre 2. El primer valor más 2 veces el segundo, 2 veces el tercero, 2 veces el, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último sí va más el último valor, sin el 2. ¿Sí? Este es el método llamado método de los trapecios. Tomemos nota de este valor, 5.5639, ¿sí? Estamos, a Jefferson también le dio, Jefferson Mauricio también le dio 5.5639, listo. Entonces, perfecto, muy bien. Entonces el premio era unas felicitaciones, muy bien, y que sean felices. No, mentira, después vamos negociando ahí, pero con los talleres y con todo. Eh, Muy bien, entonces ahora, como esta integral es una integral conocida, eh, a Daniel Alberto también se ganó ese premio, muy bien, eso, excelente. Ahora entonces vamos a comprobar, porque este es un método aproximado. Tengan en cuenta que esto es como si estuviéramos partiendo en pedacitos trapezoidales el área, pero como esta es una función conocida, entonces borremos por acá, apuntémoslo por aquí, 5.5639 unidades cuadradas. Y vamos a borrar. Y recuerden a ver cómo podríamos calcular esta área, esta integral o esta área, sí, que es un área, en forma exacta. Entonces aquí métodos, técnicas de integración. Miren, vamos aquí como es raíz de x más 1, vamos a expresarlo de la siguiente manera. Sí, sí, podemos graficar también si queremos. Pregunta por aquí Lady Tatiana que si queremos, podemos graficar, pero no, es opcional, es opcional. La gráfica vamos a hacerla ahorita con el GeoGebra, ¿sí? Vamos a hacerla con el GeoGebra como para identificarla nomás, pero realmente eso es opcional la gráfica aquí. Aquí más que todo es el procedimiento de los cálculos, pero tengan en cuenta que es un área, entonces el área iría desde 1 hasta 4, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incorporar acá, vamos a calcular esta integral como x más 1 a la 1 medio. Entonces decimos área es igual. Vamos a calcular esta integral de 1 a 4 de x más 1 a la 1 medio por dx, para poderla resolver en forma exacta, en su forma exacta. Entonces, x más 1 a la 1 medio. Apuntemos esta fórmula de integración. Aquí necesitamos fórmulas de integración. La integral de f a la n por f' de x. Vamos a aplicar esta fórmula de integración para encontrar la integral indefinida de esta expresión. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Esta la habíamos visto en las clases anteriores. La integral de f a la n por f' por dx. Esto es f a la n más 1 sobre n más 1. Siempre y cuando aparezca aquí la derivada interna a un lado de x más 1. Pero aquí
A ver, veo en el chat, ¿cuál es la derivada de x más 1? La derivada interna. Si yo derivo x más 1, Alexander dice 1, muy bien, estamos de acuerdo. 1, dice Jefferson Mauricio, perfecto. O sea que aquí no hay problema en aplicar esta fórmula porque la derivada interna es 1. ¿Sí? No hay que hacerle artificios matemáticos ni nada para completarlo. Entonces, si vamos a aplicar esto, miremos que el exponente n es un medio. O sea que la fórmula nos quedaría f a la n más 1. Entonces esto es igual a f, la función de f es x más 1 a la 1 medio más 1. Colabórenme ahí cuánto dará en la calculadora 1 medio más 1. 3 medios, gracias Alexander. A la 3 medios sobre la suma, sobre n más 1, o sea, sobre 3 medios. Sobre 3 medios, que si lo volteamos con ley de la oreja. Ah, bueno, esto evaluado entre 1 y 4. Evaluado entre 1 y 4. Así, entonces vamos topando de punto acá. Esto es lo mismo que el 3 medios está dividiendo, se voltea como 2 tercios. 2 tercios de x más 1 a la 3 medios, evaluado entre 1 y 4. O sea que nos quedaría, o sea que vamos a reemplazar las x primero por límite superior, eso, queda perfecto, eso, Daniel Berto, 2 tercios de x más 1 a la 3 medios. Vamos a reemplazar las x por 4 primero. Entonces el área nos queda igual a, abramos como un corchete acá, 2 tercios de, abro paréntesis, 4 más 1 a la 3 medios. ¿Sí? Ya reemplacé por 4. Menos la función evaluada en el límite inferior, con 1. Entonces quedaría 2 tercios de x, que es 1 más 1, bueno, como para indicarla, ¿cierto? 1 más 1 a la 3 medios. Organizando y simplificando, esto nos quedaría 2 tercios por 5 a la 3 medios, menos 2 tercios por 2 a la 3 medios. 2 a la 3 medios. Y ahora, a ver, claro que sí, con mucho gusto, Manuel. A ver, te repito desde este paso de acá. Veamos cómo quedaría. La integral sí está clara aquí. Esta integral de f a la n más 1 sobre n más 1. Integral de f a la n más 1 sobre n más 1, que quedó de la función que vimos acá. ¿Sí? El n más 1 nos dio 3 medios porque es 1 medio más 1, 3 medios, sobre 3 medios. ¿Sí? El 3 medios se estaba dividiendo, lo volteamos y quedó a las 2 tercios, quedó 2 tercios. 2 tercios por x más 1 a la 3 medios. Entonces el paso siguiente es evaluar los dos límites. Los dos límites que son 1 y 4. Entonces, primero se reemplaza por el límite superior, se reemplaza la x por el límite superior, que es 4. Entonces, eso me queda este pedazo de acá, ¿sí? Y luego, vayan haciendo el cálculo ahí, muy bien. Y luego, el límite inferior, reemplazo aquí en toda esta expresión la x por 1, o sea que queda 1 más 1, aquí 2 tercios de 1 más 1 a la 3 medios. Y esto ya es, entonces 4 más 1 es 5, 5 a la 3 medios, y 1 más 1 es 2 a la 3 medios. ¿De acuerdo? Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces ahora sí, calculadora en mano, vea por acá, ¿cuánto daría esto? Incorporen esto en sus calculadoras. Y dice Alexander, 5.5679, área, ya es el área real, el área exacta, 5.5679. También le doy a Jefferson, también le doy a Alexander, 5679 unidades cuadradas. Comparemos. Entonces, por eso me refería acá. Este es el área exacta. Esta es la exacta. Este es el valor real, digamos así. Valor real. Y este era el que nos dio por el método de los trapecios. ¿Sí? Listo. Entonces, a Helen también le dio 5.56794, ¿cierto? Con más decimales. Comparen y opinen y hagan
análisis. Con el método de los trapecios nos dio 5.5639 y con el valor real de la integral, aquí porque se puede resolver, nos dio 5.5679. Esto tiene un pequeño margen de error porque igual los trapecios es una aproximación. Entonces esto podemos calcularle un margen de error. No sé si ustedes en física, en química, en otras materias calculan porcentaje de error. Coloquémoslo así, apunten esta fórmula como porcentaje de error, que es, no sé si recuerdan, valor teórico menos valor práctico sobre teórico por 100. ¿Sí les suena esa fórmula por allá en física? A ver, yo miro por el chat a ver si alguno conocía una fórmula de porcentaje de error. Porcentaje de error. Eso, teórico menos experimental sobre teórico por 100. Eso, valor teórico menos valor real sobre valor teórico por 100. Perfecto. Esa es la fórmula que vamos a aplicar acá. Entonces, para calcular el error, entonces vamos a calcular esta diferencia. Vamos a hacer la diferencia. Teórico, se supone que es el teórico, el del trapecio. En valor absoluto, vamos a tomarle la diferencia en valor absoluto en valor absoluto, o sea, restando mayor menos menor. 5.5639, 5.5639. Voy a restarle 5.5679. 79. En valor absoluto, o sea, si les da negativo, lo tomamos positivo. Teórico menos experimental, por ejemplo, sobre el teórico, sobre 5.5679 por 100%. Y esto nos da, miren a ver, entonces incorpórenlo en sus calculadoras, hagan la resta, lo toman positivo y lo dividen por 5.5679, que es el valor real, por 100%. Y miren, me dicen por favor aquí en el chat cuánto les da este margen de error. ¿Sí? 5, abajo en el denominador es el valor real, abajo en el denominador, si preguntan por acá. O el valor teórico, a ver, ¿cómo es? El caso es que abajo siempre va el valor real, va el valor real. El valor que es el valor verdadero o el valor conocido. Y arriba es teórico menos experimental. Sino que el experimental, es aquí como que, digámoslo así, el experimento fue haber tomado los trapecios. ¿Sí? Y el teórico es este que aparece acá, el de la teoría, el valor que nos da exacto. Dice Santiago, 0.07%. ¿Están de acuerdo? Un error muy pequeño de todos modos, ¿cierto? O sea que el método de los trapecios es un método muy interesante, con muy buena aproximación, un porcentaje de error muy pequeño. Sí, este es el método de los trapecios, que es el primer método de métodos numéricos que vamos a trabajar. Resulta que hay otro método que es más preciso todavía y el error es mucho más pequeño. Y tomemos ahí como nota, entonces, como apuntes, se llama el método de Simpson. El método de Simpson. Apuntemos ahí, entonces tomemos como un título, método de Simpson. Así como la serie. Así, método de Simpson. Aunque no tiene nada que ver con Homero ni con Bart, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. El método de Simpson se lo inventó un señor matemático. Sí, no es Bart, sino ni Homero tampoco. Es Thomas Simpson, quien se inventó este método, y el procedimiento era no trabajar con trapecios, sino con pequeñas parábolas. Entonces vamos a trazar aquí nuevamente el plano cartesiano. Tracemos aquí nuevamente el plano cartesiano. De esta manera, traemos aquí un pequeño plano cartesiano. Y vamos a considerar, por ejemplo, que la partición, entonces tracen ahí el plano cartesiano. Hagámoslo un poquito más amplio como para considerar varios casos. El plano cartesiano. Vamos dibujando ahí. Y tenemos nuestros puntos. Entonces, igual, se define un delta X y supongamos que aquí en la parte de abajo tenemos un X sub 0,
un X sub 1, un X sub 2, un X sub 3, etcétera, 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 etcétera. Vayan dibujándolo ahí. Entonces, supongamos que aquí, verticalmente, llegamos hasta el valor de la función, en la parte superior, y que se nos generó esta curva, supongamos. ¿Sí? Ahorita lo miramos ya gráficamente para comprobarlo. Hasta cierta parte, etcétera, etcétera. Y lo que hace el Simpson ya no es descomponerlo en trapecios, de esta manera. ¿Sí? Tomemos otro valor acá, x sub 4, por ejemplo. Vamos trazando ahí la gráfica. Esta es la gráfica, es y igual a f de x, que es la función. Vayan tomando ahí apuntes y vayan graficando. Lo que hace el método de Simpson, es aproximar, tomar de a 3 puntos, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Y voy a formar una pequeña parabolita, una parábola entre estos 3 puntos, tomando 3 puntos. Luego tomo otros 3 puntos desde aquí y formo otra parábola. Voy formando parábolas. Voy calculando áreas de parábolas hacia abajo. Entonces, tengan en cuenta ahí, resáltenlo de esta manera. Entonces, lo que hace el método es aproximar ya no a recticas, miren que no eran rectas como para formar trapecios, sino coloquen aquí parábola, parábola, parábola. Parábola, otra parábola y así sucesivamente. Entonces, vayan tomando ahí los apuntes. Entonces, aproxima a parábolas. La parábola es mucho más precisa que tomar una recta. Una parábola se acerca más a la curvatura de la función. Entonces, por eso Simpson se le ocurrió tomar parábolas. Y resulta que, por ejemplo, si yo voy a calcular el área bajo esta parábola, el área 1, bueno, sigamos por acá. El área 1 es delta x tercios. Esto tiene su demostración, pero no lo vamos a hacer por tiempo. Delta x tercios por, aquí ya es f de x sub 0, que es la función, la altura de esta función, f de x sub 0. Vayan colocándola acá también en el gráfico. Más 4 veces f de x sub 1, y en donde este es f de x sub 1, más f de x sub 1. Cierro paréntesis, cierro corchete. Entonces, f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 1. Esta es la fórmula para el área 1, esta área de aquí, donde f de x, f de x sub 0, f de x sub 1, no, perdón, aquí es f de x sub 2, f de x sub 2. Aquí, entonces, f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 2, corrijan ahí. Entonces, donde este es f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2. Así, aparece de esta manera. Esta sería mi área 1. Mi área 1. Miren que abarca 3 valores. Tengan en cuenta en cada uno para calcular con más precisión el área debajo de la curva. La parábola 2, el área bajo esta parábola 2 sería área sub 2 igual delta x tercios. Este tercio tiene su demostración matemática para parábolas, sí, pero no lo vamos a hacer, de f de x sub 2, partiendo de este f de x sub 2, esta altura, más 4 veces f de x sub 3, que viene acá, vayan tomando aquí, representando este es f de x sub 3, más f de x sub 4, f de x sub 4. Entonces, f de x sub 2 más 4 veces f de x sub 3 más f de x sub 4, donde aquí está el f de x sub 4, para que tengan en cuenta ahí. Entonces, miren que va jugando con los diferentes valores de la función también, y así sucesivamente, de tal manera que al sumarlos, miremos que también lo mismo, al sumar estas parábolas, estas áreas de parábolas, hasta completar toda la expresión, ahí nos genera el método de Simpson. Entonces decimos área es igual a, miremos que hay un factor común entre todos estos términos, que es delta x tercios. Entonces apuntemos acá
delta X tercios, muy parecido al anterior que en el método de los trapecios, no era delta X tercios, sino delta X medios, ¿cierto? Para que se diferencie ahí trapecios con Simpson, entonces delta X tercios. Factor común de, por aquí tengo un f de x sub 0, entonces f de x sub 0, más, por aquí tengo 4 veces f de x sub 1, 4 veces f de x sub 1, más, por aquí tengo un f de x sub 2, pero se repite por acá también. F de x sub 2 se repite 2 veces, entonces, más 2 veces f de x sub 2, más, por aquí tengo un 4 veces f de x sub 3, más, y así sucesivamente, va a ser, el siguiente va a ser 2 veces f de x sub 4, etcétera, 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 y vamos alternando. 4, 2, 4, 2, 4, etcétera, etcétera. En el penúltimo es 4 veces f de x sub n menos 1, en el penúltimo, para que tengan en cuenta ahí. Vayan apuntando la fórmula. Y el último, vuelve a tener coeficiente 1, o sea, el último es f de x sub n. F de x sub n. El último es f de x sub n aquí. Esta es la fórmula que se inventó Thomas Simpson, que diseñó a partir de considerar que eran áreas bajo parábolas, ya no sobre rectas, porque que sería el método de los trapecios, sino parábolas que se ajustaran un poco más a la curva. Con este método, entonces es el método que vamos a trabajar, y nuevamente los pasos, vamos a apuntar los pasos. Entonces apúntenle ahí debajito para que la tengan en la teoría. Esta es la fórmula de Simpson o método de Simpson, o algunos autores lo llaman regla de Simpson. Regla de Simpson. Para que se acuerden ahí. Esta es la fórmula. Para que se familiaricen, es delta X tercios. Los coeficientes son 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 4, hasta que el penúltimo sea 4 y el último sea 1, coeficientes. Entonces vamos a practicar este método. Ustedes, estos métodos numéricos en ingeniería de sistemas, este es el que más van a utilizar cuando vean métodos numéricos. Entonces, pasos, colóquenle ahí pasos para aplicar el método de Simpson. Entonces, pasos, colóquenle ahí, tomemos nota ahí de pasos. Son muy similares, o mejor dicho, son los mismos del método de los trapecios. Vayan siguiendo ahí. El primer, definir un n, el número de particiones. Definir n, pero aquí, ojo que aquí necesitamos una condición, y es que n tiene que ser par. ¿Por qué? Porque estoy tomando aquí parábolas, y cada parábola me implica un número par de subintervalos. Cada parábola implica 2 subintervalos, observen acá. Entonces hay que definir n par, para que tengan presente aquí en el método de Simpson. ¿Por qué? Porque aquí involucra 2 delta x. Cada pedacito se está involucrando 2 veces. Entonces n tiene que ser par para que pueda cuadrar todas las parábolas en toda la partición. N tiene que ser par. Segundo paso, el mismo del método de los trapecios. Calcular delta x para definir de a cuánto en cuánto va a ir incrementando la variable. Con la misma fórmula, b menos a sobre n. Así, con exactamente la misma fórmula. Muy bien. Tercer paso, nos piden, ahora sí, la tabla de valores. Tabla de valores que es exactamente la misma de la anterior. Se va empezando con x sub 0, x sub 1, x sub 2, etcétera, etcétera, hasta x sub n. Es exactamente la misma del método de los trapecios. Y cuarto paso, fórmula de Simpson o método de Simpson. Entonces, vamos a hacerla método de Simpson, como para practicar y para comprobar. Para comprobar los resultados, vamos a hacerla con el mismo ejercicio anterior. Entonces podemos borrar, ¿cierto? Vamos a borrar acá. Y vamos a hacerla con el mismo ejercicio, el mismo ejemplo anterior. Entonces la fórmula, el ejemplo anterior, nuevamente,
nos pedían calcular integral. Integral de 1 a 4 de la raíz cuadrada de x más 1 por dx. ¿Sí? Tomen nota ahí entonces nuevamente. Y vamos a calcular entonces esta área bajo esta curva, esta integral, utilizando método de Simpson como para practicarlo. Y vamos a ir siguiendo los pasos. Entonces, el primer paso, definir un n. A ver, negociemos. Escojan un valor de n, pero la condición es, a ver, miremos aquí por el chat. A ver, ¿qué valor de n me sugerirían acá? Alexander dice que 4, Jefferson 2, uy, no, tampoco. 4, 6, dice Lady Tatiana, ¿quién da más? ¿Quién da más? No, mentira, tampoco demasiado porque si no aquí nos quedamos haciendo cálculos y cálculos. Entre más, 5, desafortunadamente Santiago, le cuento que 5 no se puede. ¿Por qué? Porque tiene que ser par. Par, bueno, está bien, vamos a hacerle caso a Daniel Alberto, pues 4 para no extendernos demasiado. Tomemos pues 4, pero pues lo ideal, si estuviéramos aquí relajados con buen tiempo y todo de sobra, sería por ejemplo 6, 8, ¿cierto? Pero vamos a tomar pues 4, bueno, listo, tomemos 4 pues por lo que, ¿sí? La cuestión es que depende de la disponibilidad de tiempo. Realmente si ya tenemos un computador que nos haga el cálculo, entonces tomaríamos muchos valores, ¿cierto? Pero que sea n par. Tomémoslo pues, hagámosle caso a Daniel Alberto, pues 4. Tomemos pues n igual a 4. Entonces decimos, definir. Primer paso, definir un n par. Entonces primer paso, n igual a 4, para no extendernos demasiado. ¿Listo? Bueno, con mucho gusto, Daniel Alberto. N igual a 4, sí, primer paso. Listo. Segundo paso, listo, ya tenemos el primer paso, n par, 4. Segundo paso, vamos a calcular delta x igual b menos a sobre n, exactamente el mismo procedimiento del anterior. Entonces, segundo paso, delta x igual 4 menos 1 sobre n, que es 4. Y esto nos da 4 menos 1 es 3 cuartos. Por favor, me dicen ahí, ¿cuánto es 3 cuartos en decimal? Para que lo vayamos haciendo con decimales. Bueno, ya borremos acá porque ya tenemos los pasos fríamente calculados. ¿Cuánto da 3 cuartos? Gracias, Alexander. 0.75. Gracias, Lidia Tatiana. 0.75. Entonces, el incremento en la variable va a ser de a 0.75 para generar la tabla de valores. Entonces, coloquémosle acá 0.75. 0.75, eso es lo que vamos a hacer para la tabla de valores de x contra f de x. X contra f de x. Entonces, el primer valor que vamos a asignarle sigue siendo el primer valor, el límite inferior, 1. Entonces, ahí me van a ir colaborando. Tengan en cuenta que aquí vamos a ir trabajando con 4 decimales, para que dejen buen espacio acá. 1 más 0.75, 1.75. Por favor, me van colaborando ahí. Vamos incrementándole. Uy, no se me... Uy, sí, calma, espere. Deme tiempito. 2.5 más 0.75, 3.25 más 0.75, 4. Eso, muy bien, estamos volando, se me fueron. Muy bien, muy bien. Vamos incrementando la variable de a 0.75, ¿cierto? El valor de x, la variable de x. Siguiente paso, la función es la misma, raíz de x más 1. Entonces apuntémosla por acá, f de x igual raíz de x más 1. Entonces, nuevamente, bueno, este ya lo habíamos calculado. Raíz de 1 más 1, raíz de 2. ¿Cuánto fue? Miren, a ver, por favor, revisamos por allá. ¿Cuánto fue que nos dio el primero? Aquí reemplazando la x por 1. Raíz de 1 más 1. Calculadora en mano. Vamos a empezar a completar esta tabla. Gracias, Alexander. 1.4142. 4142. Ahora, raíz de 1.75 más 1. O sea, raíz de 2.75 con 4 decimales.
1.6583, gracias, 1.6583. Raíz de 2.5 más 1, eso, estamos de acuerdo, Daniel Alberto, listo. 2.5 más 1, o sea, raíz de 3.5, 1.8708, eso, muy bien, Vanessa, eso, estamos volando. 1.8708. Ahora, raíz de 3.25 más 1, raíz de 4.25, colabórenme a ver, 2.0615, 2.0615, perfecto. Y raíz de 4, pues raíz de 4 más 1, raíz de 4 más 1, o sea, raíz de 5. A ver cuánto nos da raíz de 5. 2.2360, perfecto, 2.2360. Entonces, este es el procedimiento para generar la tabla para la fórmula de Simpson. Entonces, ahora sí vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, decimos, la forma aproximada de la integral de 1 a 4 de raíz de x más 1 por dx es aproximadamente igual a, eso, a Helen también ya le dio 2.2360 al último, muy bien. Aproximadamente, vamos siguiendo esta fórmula, que la borré, delta x tercios, nos dice Simpson que calcule delta x tercios, pero delta x nos dio 0.75, o sea, 0.75 sobre 3, vamos apuntando ahí, que multiplica a f de x sub 0. F de x sub 0 es el primer valor que tengo acá, 1.4142. Más, ahora me dicen 4 veces f de x sub 1. F de x sub 1 es el segundo valor. Entonces voy 4 veces 4 por 1.6583. Más, voy siguiendo, 2 veces, voy alternando, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Exacto. Ah, bueno, gracias, ya me están dando resultados por aquí. 0.75 dividido 3 da 0.25, vaya apuntando por ahí. 4 veces, íbamos acá, 4 veces 1.6583, más 2 veces 1.8708, 2 por 1.8708, más 4 veces 4 por 2.0615, más, y el último no tiene coeficiente, o sea, el último pasa tal cual, tal como está, más 2.2360. Me lo apunto por aquí a un ladito. Más 2.2360. Cierro corchete. ¿Sí? Entonces esto nos da, dicen por acá, esta partecita de 0.25 que multiplica a, ahora es un boleíto de calculadora, con mucho cuidado de meter bien el dedo en la calculadora. Y esta es, entonces tengan en cuenta la fórmula, la forma de utilizar Simpson. Es coeficientes primero, más 4 veces el segundo, más 2 veces el tercero, más 4 veces el cuarto, y así si hubieran más términos sería 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Siempre termina en 4 aquí. Y el primero y el último no tienen coeficientes, un coeficiente 1. ¿Sí? Entonces, calculando, a ver, calculando, ¿cuánto nos daría con esta operación? Dice por acá, va a ver, ¿alguien más está de acuerdo con Alexander? 5 punto, a ver, 5.5702, dice Alexander. A ver a quién más le dio, a ver si alguien le dio. Dice Vanessa 5.5677. Bueno, entonces, mejor dicho, pónganse de acuerdo a ver. 5.56. A ver, pónganse de acuerdo, porque aquí es de mucha precisión, ¿cierto? De manejar todos los decimales que tenemos acá. 5 puntos, bueno, Oscar Felipe dice 5677, como que, como que va ganando. Vamos a ver si alguien más apoya. Jefferson, 5.5677. O sea que como que el ganador es el área esta integral, nos dio 5.5677.
unidades cuadradas. Este es por Simpson, este es nuestro valor experimental, digámoslo así. Este es nuestro nuevo valor experimental, que comparado, lo borré por acá, con el valor exacto. Por favor me dictan cuál fue el valor exacto que nos dio el valor real haciendo la integral. Haciendo la integral, ¿cuánto fue que nos dio por acá el valor exacto? 5.5679. 5.5679. Comparen, damas y caballeros. Este fue el valor del área exacta. 5.5679. Esta fue el área exacta. Área exacta. Entonces vamos a calcular nuestro porcentaje de error. Nuestro nuevo porcentaje de error. Sí, hallemos ese porcentaje de error también como para que nos sorprendamos. En el anterior nos dio 0.7%, ¿cierto? Y vamos a hallar el porcentaje de error. Entonces, nuevamente, este es el valor teórico, digámoslo así, si queremos hablar en física, teórico. Este es el valor experimental, si queremos hablar como en química, experimental, teórico. Entonces, resten los dos, experimental menos teórico sobre teórico por 100%. Y hallen ese porcentaje de error. A ver cuánto les daría ahí. En el anterior fue, ¿cuánto fue? Sí, para comparar, 0.07% creo que fue, ¿cierto? En el anterior, con el método de los trapecios. Entonces, para comparar. Mientras que aquí a ver cuánto fue que nos dio. Comparen, a ver, hagan sus apuestas, damas y caballeros. ¿Cuánto da ese porcentaje de error aquí? 5.5679 menos 5.5677 dividido 5.5679 por 100%. A ver cuánto les da. Miren, a ver en sus calculadoras, a ver cuánto nos da el porcentaje de error utilizando la fórmula de Simpson. Esta fórmula bien interesante que era calculando, convirtiendo la expresión en parábolas, en pequeñas parábolas, áreas debajo de parábolas. ¿Sí? A ver, ¿a quién le dio ya este cálculo? ¿A quién le dio esta diferencia? Restar teórico menos experimental o experimental menos teórico sobre teórico por 100%. Sí, preguntan por aquí, Manuela, 5.5677. Esto fue de hacer todo este cálculo, hacer toda esta suma. 0.75 dividido 3 por 1.4142 más 4 por 1.6583 más, etcétera, etcétera. Y el otro valor, el teórico, fue del paso anterior de la integral exacta. El 5.5679 puede hacer la integral desde A hasta B con la función a la n más 1, ¿te acuerdas? ¿Sí? Del paso anterior. Ese fue este de acá. Entonces ese es el teórico. Y Jefferson nos dio la respuesta. Dice que nos dio 0.003, lo mismo que Jeffrey Alejandro. Observen, maravíllense de la precisión. Dice Helen que 0.0004. Bueno, ahí vamos negociando, a ver, depende de los decimales. El caso es que es un error súper pequeño, ¿sí? Y eso que tomamos una partición de n igual a 4, o sea que es muy buena precisión, muy buena aproximación. Es un error demasiado pequeño, ¿sí? Por eso es que se utiliza mucho la regla de Simpson para calcular integrales que no dan con un valor exacto. A Daniel Alberto también le dio 0.003, ¿sí? A diferencia del anterior, que era 0.07%, ¿cierto? Con el método de los trapecios. Entonces, cuando les pidan utilizar un método u otro, pues ya seguimos, en realidad el método más preciso es el método de Simpson para calcularlo. Entonces, simplemente es que tengan la mecánica 1, 4, 2, 4, 2, 4 y 1, ¿sí? Como coeficientes. Entonces, tengan presente esto. Hagamos un ejemplo y verá rápido. Resulta que hay una integral que no se puede resolver. Entonces vamos a hacerla así a modo de práctica
para que ustedes la tengan. Y es la integral, vamos a hacer este otro ejemplo entonces, como un último ejemplo, utilizando Simpson. Utilizando Simpson, que es el que más vamos a practicar. Entonces, en este ejemplo nos piden calcular usando Simpson porque no hay otra forma, solo se puede usando Simpson, la integral, por ejemplo, de menos 2 a 2, de e a la menos x cuadrado por dx. La integral, nos piden calcular esa integral, la integral de e a la menos x cuadrado por dx. Resulta que e a la menos x cuadrado, esa es lo que se llama la famosa campana de Gauss. ¿Alguien había mencionado la famosa campana de Gauss alguna vez? No. Se las voy a demostrar aquí en álgebra lineal. Eso, exactamente, la campana de Gauss. Esa campana de Gauss tiene muchas aplicaciones y esta integral en estadística, en álgebra lineal, eh, tiene, tiene aplicaciones en cuanto a que es una integral que incluso han tabulado esta integral, porque esta tiene que ver con, por ejemplo, la función de distribución normal, ¿sí? Vamos a correr un poco, ay, se me corrió un poquito. A ver, a ver. A ver acá. Ahí, a ver cómo se ve acá. Sí, miren, a ver. Aquí, integral de, aquí estás, voy a bajarla un poquito a ver qué están preguntando por acá. Voy a bajarla un poquito. La integral de menos 2 a 2 de e a la menos x cuadrado por dx. Así, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte que nos piden acá. Nos piden calcular esta integral que es una distribución normal para que tengan en cuenta. Vamos a seleccionar, entonces vamos a hacer los pasos. Vamos a hacer los pasos para calcular esta integral. El primero sería, entonces definir un n, ¿sí? Como estamos cortos de tiempo, entonces nuevamente tomemos n igual a 4. Entonces, primer paso, n igual a 4. Listo. Primer paso, n igual a 4. Siguiente paso, segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Vayan revisando sus apuntes a ver cuál es el segundo paso que nos están pidiendo acá. Calcular delta X, ¿sí? Delta X, vayan mirando la fórmula. La fórmula nos dice es B menos A sobre N, que esto sería igual a B menos A sobre N. ¿Cómo quedaría? Entonces, en este caso es límite superior, 2 menos menos 2. O sea, 2 menos 2 sobre 4. O sea, que nos quedaría delta X igual, hagámoslo acá, ¿cuánto daría? 4 cuartos. 2 menos 2 2 más 4. 4 cuartos. A ver, revisemos. No, n vale 4. Recuerden que hay que tomar un n par, ¿cierto? Entonces sería 1. ¿Sí? Así, ¿cierto? Eso, Daniel Alberto, muy bien. Nos da 1. O sea que los incrementos en la variable los voy a ir tomando de 1 en 1. Voy a irlos tomando de 1 en 1. Entonces, tercer paso, tabla de valores. Tabla de valores. Y la tabla de valores la vamos a hacer de x contra f de x. Y aquí pues se nos facilitó la vida porque los incrementos son de 1 en 1, entonces vamos, empezamos por menos 2. Entonces menos 2, dejen un buen espacio aquí para los decimales. Menos 2, seguimos, menos 2 más 1 da menos 1, 0, 1, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al límite superior, hasta 2. Así. Y ahora, entonces, ¿cuál es la función que vamos a tabular? E a la menos x cuadrado. Aquí toca poner mucho cuidado porque miren en sus calculadoras cómo se calcula E. F de x igual aquí, E a la menos x cuadrado.
e a la menos x cuadrado. Mucho cuidado con el manejo de los exponentes en sus calculadoras. Entonces empecemos con menos 2 aquí. Entonces, e a la menos paréntesis, mucho manejo de paréntesis ahí, menos 2 al cuadrado. E a la menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. O sea, ¿cuánto daría ahí? E a la menos 4. E a la menos 4, Jefferson, Mauricio, a ver si están de acuerdo. 0.0183, ¿sí? 0.0183, Freddy Alejandro también está de acuerdo, muy bien. 0.0183. Listo. Ahora, con menos 1. E a la menos 1 al cuadrado, negativo al cuadrado positivo, o sea que queda con este menos. E a la menos 1, colabórenme ahí, ¿cuánto da? E a la menos 1. 0.3678, a ver si están de acuerdo. 0.3678. ¿Sí? Muy bien, eso. Listo, Jefferson. También está de acuerdo. Con 0, e a la menos 0, es lo mismo que e a la 0. Cualquier cantidad elevada a la 0, ¿cuánto me dará? E a la 0. Helen, 1, muy bien. 1. Con 1, e a la menos 1 al cuadrado, es lo mismo que e a la menos 1, o sea que es este mismo de acá. 0.3678 nos dio este mismo. Y e a la menos 2 al cuadrado, como negativo o positivo al cuadrado da lo mismo, o sea que es lo mismo que e a la menos 4. Y e a la menos 4 ya lo hemos calculado por acá. 0.0183. Así. Entonces, de esta manera, entonces nos quedaría, ya es aplicar la fórmula de Simpson. ¿Y qué nos dice Simpson? Entonces, váyanse aprendiendo la fórmula, la técnica para utilizar Simpson. Nos dice que la integral de menos 2 a 2 de e a la menos x cuadrado por dx es aproximadamente igual, con una buena precisión, ahorita se comprobó, entonces vayan siguiendo la fórmula, dice delta x tercios, pero delta x nos dio 1, o sea que queda 1 tercio de, y vamos siguiendo la fórmula, el primero 0.0183 más el segundo, pero por 4, 4 por 0.3678 más el tercero por 2. Recuerden, 4, 2, 4, 2, 4. Pregunta Manuela que por qué el 1 tercio. Es porque la fórmula de por sí dice que es delta x tercios. Siempre es cuando es Simpson es delta x sobre 3. Pero como delta x nos dio 1, ¿cierto? Entonces delta x vale 1. Y el tercio acá es por fórmula. Delta x tercios es por fórmula. El delta x es 1 y sobre 3. ¿Sí? Listo, con mucho gusto, Manuel. Seguimos. ¿Qué otra pregunta tienen? A ver, Helen. Si es e a la menos 1 al cuadrado, ¿no sería a la 1? Muy bien. Lo que pasa es que este signo menos está antes del cuadrado. Aquí. Este signo menos está antes del cuadrado. Entonces, la fórmula, por ejemplo, si yo voy a reemplazar por menos 1. E a la menos 1 al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los signos. Esto es e a la menos, que está fuera del cuadrado, menos 1 al cuadrado da 1. ¿Sí? O sea que al final queda con el menos. ¿Sí? Listo. Con mucho gusto. Entonces, miremos, sigamos aquí planteando entonces la fórmula de Simpson. A ver cómo quedaría. La fórmula de Simpson, recuerden el 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Entonces aquí sería 4 por este, más 2 por 1, más 4 por 0.3678, 3678, más 0.00183. Y cierro corchete. El último no tiene coeficiente para que tengan en cuenta. Ni el primero ni el último tienen coeficiente, sino son como salieron aquí de la tabla. Mientras que los intermedios es por 4, por 2, por 4.
y se van alternando 4, 2, 4, 2, si hubieran más términos, pues. Aquí, entonces ya lo otro es la calculadora más rápida del oeste, y Freddy, Alejandro y Vanessa están de acuerdo, 1.6596, ya con el 1/3, ¿cierto? Y esta es mi área, esta es mi integral, 1.6596, 96, 66, dice Daniel Alberto, 6596 unidades cuadradas. De este ya, pues ya tocaría para comprobarlo, tocaría con calculadora que integre, una calculadora que integre para mirar la precisión de este resultado, porque esta integral no tiene solución. Esta integral, como integral, exacto, creo que Alejo tiene una calculadora que integre, ¿cierto? Y incorporé, a ver si de pronto la tienen por ahí, para el valor exacto, con calculadoras que integren esto de acá, esto que aparece acá. Preguntan ahí, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es incorporar esta en una calculadora que integre, ¿sí? Bueno, hay que aprender a usarla también. Bueno, entonces dejémosla por ahora así. Tarea. Entonces, tarea sería averiguar cuánto daría el valor exacto. ¿Cuánto daría el valor exacto de acá? ¿Sí? Muy bien, eso, tarea, hallar el valor exacto de eso, pero ya con calculadora que integre. O con el GeoGebra. Recuerden que ustedes también con el GeoGebra aprendieron a calcular algo así, ¿cierto? Bueno, eso queda de tarea entonces para que lo hagan con el GeoGebra, calcular esto. Y esta es la fórmula, esta es la técnica del Simpson. O con MATLAB, ¿sí? Ya los que manejen sistemas también, para que utilicen esta. Porque esta integral no se puede, no tiene solución. La integral, no existe una integral indefinida para esta integral que aparece acá. Como si no tuviera límites, no se podría resolver. O sea, si fuera así, de esta manera. Así no tendría solución. Bueno, revisen a ver. Así no tendría. Revisen a ver si tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto. ¿Sí? Bueno, ya sería que ustedes se pongan de acuerdo en obtener ese cálculo. Por ahora, entonces voy a dejar aquí el video para el público. Entonces, este video ustedes podrán encontrarlo en mis clases con fermadrid.blogspot.com en la sección de cálculo integral. Y ahí también podrán encontrar las siguientes clases. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos entonces en una próxima clase.